el resto de fuerzas políticas y se abstuvo en la decisión de que la forma política del Estado español fuese la monarquía parlamentaria y posteriormente votó a favor del título segundo de la Constitución. Nosotros siempre vamos a estar dentro del marco constitucional, siempre vamos a estar dentro de ese marco constitucional. Y lo que hoy nos traen aquí al Pleno es una moción para intentar modificar. Entendemos que el resultado de este referéndum sería la modificación de la Constitución española. Ustedes acogen al artículo 92, según establece la moción que acaban de leer, para aquellas decisiones políticas de especial trascendencia, y lo que hay que decir es que una vez que se produjese ese referéndum, entendemos que pedirían, en caso de ser favorable, que los ciudadanos españoles quisiesen o estuviesen de acuerdo con un Estado republicano. Entiendo que ustedes pedirían la reforma constitucional. No lo dicen en la moción, pero entiendo que irían por ahí. Bien, en este supuesto estaríamos a lo que dice el artículo 168 de la Constitución para la reforma constitucional, en el que es un camino muy complejo y muy amplio. Y desde ahí el Partido Socialista, igual que acaba de manifestar UPyD, estamos haciendo propuestas de reforma constitucional mucho más amplias. Estamos haciendo propuestas de blindar constitucionalmente lo que es el estado del bienestar, lo que es la sanidad pública, lo que es la educación, lo que son las pensiones. Pensamos que emprender ese camino debe ser para un camino mucho más amplio y, por tanto, tenemos que empezar a ver ese camino, pero trabajando conjuntamente. Tenemos que estudiar, sobre todo a nivel de Congreso, puesto que, como digo, al final tendríamos que ir al artículo 168 de la Constitución española para poder hacer esa reforma constitucional y ampliar muchísimo más ese camino y, sobre todo, consensuado desde el principio. Máxime cuando los problemas de los españoles, entre ellos no se encuentra hoy ni mucho menos el problema de monarquía-república. Por todo ello, entendemos que, aunque la propuesta está bien, pero no debería gastarse todo ese trabajo simplemente para un modelo de Estado. Pensamos que hay muchas más cosas que se deben modificar en esta Constitución y, por ello, les emplazamos a que seguir trabajando, pero en este momento no vemos viable, vuelvo a repetir, el modelo de reformar la Constitución o de solicitar el referéndum que aquí nos están pidiendo. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, como bien se ha dicho aquí, en el año 75, después de la muerte del régimen anterior, hay una serie de posturas políticas en relación con el tránsito del régimen autoritario al democrático. Se plantearon a través de 3 procedimientos, que eran los que cabían, que eran mediante la ruptura, mediante la llamada reforma pactada y mediante la reforma constitucional. La ruptura democrática era una aventura que para la mayoría del pueblo español no quería, puesto que se temía, por razones obvias. La reforma pactada era una vía propuesta para instaurar la democracia en España, era inviable porque había que tener en cuenta que era y es condición indispensable de la democracia que las diversas corrientes políticas aceptasen como axioma que su auténtica fuerza no es otra que la que se derive del número de ciudadanos que las apoyan a través de los votos. Y la tercera, que era la vía reformista, que, como se vio, fue la que se optó, a saber, elecciones libres para una Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución definitiva para el pueblo español y con ello dar solución a los importantes temas nacionales como eran la institucionalización de las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de los diferentes pueblos que constituían la unidad del reino y del Estado, el sistema de relaciones entre el Gobierno y las cámaras legislativas, una profunda y definitiva reforma sindical o la creación y funcionamiento de un órgano jurisdiccional sobre temas constitucionales o electorales. Esto forma parte, este texto, del preámbulo del proyecto de ley para la reforma política del recientemente fallecido presidente Suárez. Este país, como decía, abogó por sus ciudadanos, por la vía reformista y a través de la Constitución en la que participaron, como todos saben, socialistas, comunistas, liberales, democristianos, minoría catalana y conservadores de derecha, se llegó a la aprobación de una Constitución
que restauró la corona como monarquía parlamentaria. Por consiguiente, la institución monárquica pasó a estar legitimada democráticamente. La monarquía se instauró, se renovó, se legitimó desde el momento en que don Juan Carlos se sometió a una Constitución que luego ratificó la mayoría de los españoles y desde entonces ha estado vigente en nuestro país y legitimada por la decisión del pueblo español expresada en el referéndum al ratificar la Carta Magna. Dicho todo este preámbulo, somos conscientes de la situación que estamos viviendo. Los ciudadanos tienen legitimidad para proponer lo que ustedes desde Izquierda Unida están haciendo, pero desde el Partido Popular creemos que la fórmula que en nuestro país existe de gobierno ha dado frutos sobresalientes y excelentes de paz, progreso y riqueza, y por lo tanto nos mostramos partidarios de que sea la forma de Estado que continúe en las próximas décadas. Gracias. Muchas gracias. Tiene su turno. Bueno, pues yo agradezco al Partido Popular y en realidad agradezco a los tres partidos que han hablado anteriormente el tono moderado y de respeto que hay entre nuestra propuesta, porque soy consciente de que en otros plenos de otros ayuntamientos, pues cuando hemos dicho esto, pues ha salido, como siempre, el tema de Corea del Norte y otras tonterías que no vienen a cuento. Entonces, yo, en principio, pues agradecerles el tono. La verdad es que esperaba que fueran un poquito más radicales, porque, bueno, lo cierto es que funcionamos muchas veces por estereotipos y pensamos que todo el mundo, por estar en la derecha o por... Silencio, por favor. Si somos de izquierda somos todos republicanos y si son de derechas pues todos son monárquicos. Y bueno, eso en la realidad al final no es tanto, porque cuando hablas con la gente individualmente pues te expresa sus opiniones y no es tan así. En todo caso, yo agradezco el tono, pero quiero hacer alguna indicación al PSOE, porque parece ser que cuando desde la izquierda planteamos cosas que a lo mejor lo que son ahora utopías pueden ser realidades mañana, pues se nos tacha de eso, de utópicos, y sin embargo en este país en el año 2010 se reformó la Constitución a espaldas del pueblo, porque realmente se reformó el artículo 135, que lo que ha supuesto es que fuera una verdadera revolución en el sentido más negativo de la palabra revolución. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que supeditar el déficit por encima de las personas supone que en todos y cada uno de los proyectos de este ayuntamiento, como por ejemplo el proyecto del que hemos hablado antes, esté por encima el pagar las deudas que el atender a las personas. Esta reforma se hizo sin contar con nadie, simplemente por los dos grupos mayoritarios, y todos los demás españoles estamos afectados ahora por ella. Y siempre, en cualquier presupuesto, va a ir por encima el déficit que las personas. Entonces, yo siento tenérselo que recordar a mis compañeros, pero esto es así. Y entonces nos duele profundamente. Eso por un lado. Y por otra parte, sí que es cierto que en el 1978 había un contexto político y social. Es verdad que el pueblo español tenía el ánimo de conciliación y no de enfrentamiento, y es verdad que las personas de izquierdas hicimos unas grandes concesiones para que este país saliera adelante, y gracias a eso hemos tenido unos años donde, bueno, el pueblo español ha conseguido unos regímenes de libertades que es lo que pretendemos que se siga consolidando y que se siga formando. Pero lo cierto es que a día de hoy el 70% de los españoles no ha votado esta Constitución, porque los menores de 53 años, entre las que me incluyo, pues no teníamos edad de votar y no pudimos expresarnos. Y por otra parte, no hay que olvidar que esta monarquía viene de la mano de una dictadura que proclamó a Juan Carlos I, el reciente rey, o el rey que acaba de abdicar, le nombró su heredero, y esta persona fue, digamos, directamente su heredero. Entonces, a día de hoy, después de tantos años de democracia, consideramos que el pueblo español está suficientemente maduro como para decidir si quiere seguir con un régimen parlamentario monárquico o si quiere decidir una república. Consideramos que ahora mismo, después de tantos años de bagaje democrático, pues la gente se puede expresar libremente, y lo que se pretende es ahondar más en esa democracia. Si finalmente